La República de los Niños, cuando uno se la imagina, se ve a los niños instruyéndose como ciudadanos, supuestamente, ¿no? Sí, El sí. banquito, la casa de legislatura. gobierno, la legislatura, El la Museo de las iglesia. Muñecas. Claro, No por sé si ejemplo. sientan, hace años que no voy. Parece que ahora también la idea tanto del municipio como del Ministerio de Seguridad de la Nación es instruir a los chicos en lo que son las fuerzas militares y el uso de armas. Una Magnum, Una una Itaca. Magnum, sí, y mucho más posiblemente. Están formando a policías municipales, quizás. Sí, pero esto va mucho más allá porque ya son fuerzas militares, no son fuerzas civiles, digamos, ¿no? La policía y demás. Viendo las fotos a mí me hacía acordar mucho a las películas de Michael Moore que retratan la sociedad estadounidense, sobre todo la del sur oeste, Ujú. que Sí, el no, oeste es más que nada. el oeste, ¿no? Que andan armados y las niñitas con los rifles, los niñitos con las granadas. Sí, estuvo bueno, hablamos de esto que ya se estuvo hablando mucho en estos días, de la exposición que se hizo en la República de los Niños, el Día del Niño, no un día cualquiera, de parte del Ministerio de Seguridad de Nación de armamento pesado, dice de las Fuerzas Especiales Alacrán, ¿no? Haciendo todo el despliegue de armamento. Estuvo bueno que generó indignación en un sector importante de la ciudad, de gente, con lo cual esto de no naturalizar las armas como algo del cotidiano, como sí pasa por ejemplo en la sociedad civil estadounidense, más allá de sus debates sobre las diferentes leyes que hay, acá por suerte generó esto. Incluso el municipio, la respuesta del municipio, ¿cuál fue? Decir, nosotros lo que hicimos fue ceder el espacio y el Ministerio de Desarrollo fue el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, ¿no? Nada más ni nada menos. Estuvieron hablando ustedes hace 2 bloques sobre la desaparición de Maldonado, de una de esas fuerzas, la Gendarmería. Es claramente, digamos, la que cometió la desaparición de Santiago. Decíamos entonces... La respuesta del Ministerio de Seguridad. La respuesta del municipio. Ah. Nosotros cedimos el lugar. Bueno, sí, evidentemente ellos lo cedieron porque fue una exposición del Ministerio de Seguridad, pero ahora hay una responsabilidad política muy clara del municipio, ¿no? Yo no creo que cualquier persona pasa por la República, le pida a Wirtz, che, me das un pedacito y hago lo que quiero, digamos. Claro, quizás estaría bueno preguntar cuál es la función pedagógica que cumple una exhibición de estas características, porque quizás empiezo a ensayar como algunas respuestas, pero no encuentro una que sea lo suficientemente válida para hacer una muestra. Aparte son armas de combate, armas que está mostrando la Gendarmería, bastante fuerte. Sí, además en Argentina llamamos por más de 20 años de abolición del servicio militar obligatorio, con lo cual incluso ni siquiera en esa dimensión, acá mucho menos porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que eran el sujeto al cual estaba orientado esta exposición. Y entre los muchos de los espacios, instituciones, organizaciones sociales, derechos humanos, que alzaron la voz y dijeron, bueno, no, esto no debe avanzar y manifestaron su alarma por esto, se encontró obviamente el Foro por la Niñez y precisamente estamos en comunicación con el coordinador a nivel provincial del foro, con Adolfo Fito Aguirre. ¿Cómo le va, Fito? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, acá estamos. Bueno, ¿cómo recibieron esto cuando se enteraron, la exposición que hizo el Ministerio de Seguridad y en la República de los Niños? Bueno, deplorable y repudiable a la vez. A las pocas horas que nos empezaron a llegar fotos, el equipo de comunicación nuestra empezó a difundir y bueno, después hicimos una posición pública de repudio por entender que no estábamos ante el recuerdo de la batalla de San Lorenzo ni una fecha de independencia, sino que justamente en el lugar que se hizo con la cosmovisión de los únicos privilegiados son los niños, y en el Día del Niño se estaba haciendo una exposición que primero era inadecuado, después si es un ensayo en el que se pretende naturalizar o, como dijo el Ministerio de Seguridad, acercar a la Gendarmería, no era el lugar ni el momento para hacer semejante acto, bueno, que linda con lo vergonzoso, ¿no?, de un gobierno, del municipio, y después además lo más vergonzoso era que se querían lavar las manos, nadie tenía nada que ver con eso.
nadie era el responsable. Entonces nos parecía que, bueno, primero fue contundente que tenemos una sociedad viva, vinculada a los derechos y que repudia todo esto porque fue en cadena el repudio que tuvo esa situación, ¿no? Bien, Adolfo, te saluda Yelén. ¿Qué tal? ¿Tuvieron alguna respuesta de parte de la República o algo sobre el rol pedagógico que podría cumplir esta exhibición? No, es que no tiene ningún argumento. El municipio deslinda responsabilidad, según me llegó esa información, y cuando vamos a la parte de provincia, la Secretaría de Niñez tampoco estaba enterada, o sea, nadie sabía nada. Y yo lo que digo, que lo dije hoy a la mañana también en otros medios, es que hay dos estructuras que son verticales en las instituciones. Una son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, o sea que no se mueve si alguien no les da una orden. Y la otra estructura que conocemos que es vertical es la Dirección General de Cultura y Educación, que tiene toda una cadena de mandos que llega hasta la escuela, para las currículas, etcétera. Entonces, es más vergonzoso el querer lavarse las manos y que nadie fue quien le dio la orden a la Gendarmería, a la Policía Federal, para ir a exponer nada más y nada menos que un arsenal para que los chicos en su día, que es la antítesis a lo que plantea Naciones Unidas, que apunta, digamos, al juego, a que todos puedan usar ese día para construir igualdad, para construir solidaridad, fraternidad, etcétera, no tenía absolutamente nada que ver lo que estaba haciendo el gobierno con lo que significa el Día del Niño. Ya estamos camino, pocos meses de los 2 años de esta primer tramo del gobierno provincial de María Eugenia Vidal. ¿Qué balance se puede hacer específicamente con lo que han sido y son las políticas de niñez y adolescencia? No, son similares a las que tenía el gobierno de Scioli. O sea, lo toman solamente como un enunciado, no pueden hacer balances ni ningún índice positivo porque va en contraste con el crecimiento de la desigualdad y la pobreza en la que estamos en la Argentina por factores económicos, pero fundamentalmente por falta de decisión política de estructurar los servicios locales que plantea la ley, los consejos locales en cada uno de los municipios para buscar las mejores políticas de infancia con participación de la comunidad. O sea, una serie de instrumentos que tiene la legislación provincial, que ya lleva más de una década en funcionamiento y que no hay inversión ni financiamiento, con lo cual es muy difícil no solamente el planeamiento, sino anticiparse a la vulneración de algún derecho. Entonces, el balance para nosotros es un balance que sigue siendo negativo, pero no solamente de este gobierno, sino que ya venía negativo del gobierno anterior. Así que nosotros apelamos siempre a que quien transforma una idea de derecho progresivo es la sociedad, o sea que cuanto más sociedad esté involucrado, más pueblo, más comunidad, vamos a tener mejores políticas para la niñez. Yo no creo que solamente surja por cambios de gobierno, sino que surgen fundamentalmente por conciencia social y por exigencia y por movilización, y como hemos venido haciendo todos estos años hasta que derogamos el patronato, y ahora estamos justamente en defender que no caigamos en el juego de entrar en una etapa de derecho regresivo, sino que apuntemos siempre a que un avance es avanzar en derecho en forma progresiva, ¿no? Hay un gran debate respecto a la punitividad y la adolescencia, y algo que ya es casi un paradigma de todo este debate, sobre todo la posición de Cambiemos con estas declaraciones de Bullrich, nada más ni nada menos que el ex ministro de Educación a nivel nacional, y bueno, la principal referencia pública de las candidaturas de Cambiemos en esta elección, que fue esto de decir, mostrar como un logro el un pibe más preso. ¿Cómo se toma eso? ¿Cómo se lo explica? No, bueno, esos son los estigmatizadores, la Nata, Bullrich, viven ensayando a quién echarle la culpa y justamente intentan
vincular al niño en pobreza a niño delincuente. Entonces, es una disputa de clases, es una disputa social que la tenemos y la vamos a seguir teniendo. Algún día tendremos también declaraciones que tengan que ver con estamos avanzando en materia de niñez, estamos avanzando en igualdad, estamos eliminando los discursos punitivos que no solamente están en el arco político electoral, sino también están en muchos medios de comunicación, en muchos abogados, en muchas áreas de la justicia, bueno, en muchos lugares, digamos. Esto es una disputa como tantas, y me parece que a los estigmatizadores hay que rápidamente condenarlos, y bueno, con Bullrich ha sido rápida la respuesta y también ha provocado que muchos no vayan por ese lado, inclusive aprovechando disputa electoral, y me parece, bueno, que es repudiable que tengamos a esta altura de la democracia actores de la política que busquen la estigmatización como forma de disputar en elecciones. Claramente, claramente. Bueno, Fito, muchísimas gracias por el testimonio. Bueno, gracias a ustedes y muchas gracias por difundir y posicionar. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, esas eran las reflexiones en torno a esta exposición que hubo este último domingo en la República de los Niños de Adolfo Fito Aguirre, el coordinador provincial del Foro por la Niñez y Adolescencia, sobre este tema que quedó ahí la polémica abierta. Me comentaban que está la idea también del ministerio de seguir, me comentaban, lo leí por ahí, de seguir con esta exposición en diferentes lugares de la ciudad, de la provincia, del país también. Complejo. Sí, complejo. Además, teniendo en cuenta que hace 10 días pasaron las elecciones y en La Plata ganó Cambiemos. Entonces, nos debemos una tarea muy importante, los medios, la militancia, el campo popular, para demostrar que estas no son las maneras para que los niños y las niñas crezcan libremente, ¿no? Sí, y estas declaraciones de Esteban Bullrich, que se las presentó, bueno, es como desde los más laxos, un colgado, desde los más duros, bueno, una incorrección política, pero que expresa lo que es la cosmovisión respecto a la situación de la adolescencia y la niñez, que es esto. Un logro de Cambiemos es que metimos a un pibe más preso. Sí, por ahí también es interesante, por ahí alguno o alguna piense, bueno, efectivamente no tienen filtro y se les escapa, ¿no? En realidad es lo que piensan, lo que se les pasa por la cabeza, y clara muestra de eso es las políticas que tienen sobre la cultura, en este caso, claro, sobre la niñez. Yo me quedo pensando en que cada vez que hay alguna muestra o algo de estas características siempre hay que darle un fundamento o pedagógico, o bueno, por ahí también viniendo de la Facultad de Periodismo o del profesorado, siempre a estas cosas se le tiene que dar un porqué. Lo extraño es que no haya un porqué y que sea un porque sí, y que nos acostumbremos a eso.